Vamos con Julio Borges, coordinador general de Primera Justicia. Jorge, la economía, diagnósticos Sobran. es lo que hemos tenido Y más vivencia, este año. y vivencia. Y vivencia, pero Sí, sobre claro. todo diagnóstico, ¿no? Bueno, ahora recomendaciones, lo que hay que hacer. ¿Tú crees que hay espacio para una agenda que nazca del consenso en materia económica, que el gobierno proponga unas medidas y que haya suficiente apoyo político para ellas, si Bueno, esas medidas van en la dirección te lo planteo de esta manera. Si, adecuada? yo estoy seguro que si tú fueras presidente de la República o Tú yo no estarías en este programa ahorita a lo mejor, porque no no, sería Vladimir a la una, sería hablando con otro. el presidente. Sí. Presidente que habla con el pueblo, sería. Bueno. No, o si yo fuera presidente de la República, oye, lo primero que yo haría en una crisis tan complicada como esta es convocar al país. En el sentido de poder, con todas las cámaras de televisión, poder decirle, mira, el país entero tiene este problema y cómo lograr que Venezuela supere este problema. Eso no se ha hecho. Pero para mí eso es elemental, ese es el ABC del sentido de Estado en un momento dado. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene un problema muy complejo desde el punto de vista económico que ya venía y que la bajada de los precios económicos es como si alguien que tenía tuberculosis y además le da chikungunya, pues, ¿entiendes? Venía enfermo y le cayó el chikungunya además y le dio sida. Bueno, eso es lo que ha pasado con la economía venezolana. Entonces, este es un momento en el cual debería haber la sensatez de convocar al país porque hay que tomar medidas que signifiquen, en mi opinión, hay que tomar medidas que signifiquen un cambio radical e intenso del modelo económico. Esa es la única manera, es como si te llegara un paciente a la sala de emergencia y tú tienes que atenderlo de emergencia tomando medidas fuertes. Si no las tomas, el paciente o se empeora o se muere. Estamos en ese momento en Venezuela y a lo que yo creo que hay que apuntar, para no hablar de diagnóstico, sino de lo que yo creo que hay que hacer, es cómo logras tú que un país que realmente si nos ufanamos de ser uno de los países más ricos de la tierra, que tiene reservas, que tiene tierras, que tiene bellezas turísticas, cómo poner a esta Venezuela que Dios nos regaló al servicio de la producción venezolana, de lo hecho en Venezuela. Turismo hecho en Venezuela, comida hecha en Venezuela, petróleo hecho en Venezuela, ropa hecha en Venezuela, medicinas hechas en Venezuela, y que eso permita crear marcas venezolanas, empleo venezolano, economía venezolana, que hagan que el país pueda despegarse. Eso que pareciera tan sencillo, el gobierno no lo comparte. Fíjate tú que en lugar del gobierno de estimular para que empresas que producen alimentos produzcan más, lo que hace es perseguirlas, castigarlas, amenazarlas, cuando lo que debería hacer es decir, mira, si tú produces pan, Vladimir, ¿cómo hago para que en vez de producir 10 panes, produzcas 100 panes? Y contrates a 50 personas más y distribuyas a toda Venezuela y después le vendas a los otros países. Esa es la lógica que yo creo y es la lógica única que, a mi modo de ver, puede cambiar la crisis económica de Venezuela. Cualquier otro camino que se tome es simplemente seguir con el mismo modelo en el cual el gobierno se cree dueño de todo, controla todo, pero al final la corrupción, los privilegios, la plata se pierde por todos lados. Y te lo pongo un ejemplo concreto. Hasta las mismas empresas que producen supuestamente comida del gobierno están paralizadas. Las tuvieron que intervenir hace un mes, todo lo que es la Corporación Venezolana de Alimentos. Entonces el gobierno no tiene moral para hablar de la producción en Venezuela cuando sus propias empresas y sus propias tierras las tuvieron que intervenir por la crisis de producción que hay. Entonces yo creo, en términos muy sencillos, que aquí lo que toca es convocar al país entero y plantear un modelo en el cual estemos orgullosos de poner a producir a Venezuela. Ahora, esas son, digamos, las medidas o las estrategias, la visión de lo que debe ser la economía, el Así modelo es, económico. así es. Pero hay medidas concretas. Totalmente. Es decir, cuando tú le dices al paciente, bueno, queremos que te recuperes, que salgas, vas a salir a lo mejor en 15 días al hospital, bueno, ok, ¿cuál es el tratamiento? Sí, Entonces bueno, yo creo, vamos al tratamiento. sin ser economista, sino como cualquier venezolano, te diría lo siguiente. Me imagino que ustedes han discutido ese tema, Lo hemos ¿no? discutido, pero bueno, podría estar equivocado, pues no soy un experto en el área económica, pero aquí hay un tema que es un tema absolutamente loco, que es el tema del dólar. El dólar va a cohete. Es decir, yo ni me acuerdo cuánto costaba el dólar hace una semana, eso va 60, 70, 80, dicen que va por ciento y tanto, no sé cuánto va, pero todos los días va subiendo. Y eso, sea verdad o no, en el sentido de que ese sea el precio que marca a toda la economía, psicológicamente el país entero se monta en ese precio del dólar. Porque si tú vendes cosas y necesitas dólares después para volver a comprar y volver a vender, tu referencia va a ser ese dólar. Entonces, ahí hay un tema que se ha hablado que es el tema de unificar el cambio, donde yo creo que eso es un tema que ayudaría
a que ese dólar que se ha disparado, baje. Si tú lo pones en un precio real, se centre, pues. Mínimo. No vaya para ninguno de los dos lados. Es absurdo que en un país tú tengas un dólar a 6 y el otro a 170. Porque lo que ha pasado en realidad es que tú tienes a todos los venezolanos persiguiendo este dólar a 6 en los cupos, en las cosas eléctricas, en los permisos, y al final todo el país entero, y eso es lo que me da tristeza de Venezuela hoy, todo el país entero está viviendo del tema cambiario. El que vende comida en Colombia está viviendo del tema cambiario. Me dicen que venden los billetes de Venezuela en sencillo para que te los devuelvan. Tú vendes los de 100 para que te los devuelvan en sencillo en la frontera porque vale más el papel que el propio dinero. Que vendes 200 monedas, son 1 kilo de monedas que te las venden más de lo que cuestan las monedas. Es decir, todo el mundo lo que está viviendo es del contrabando del precio del dólar. Entonces lo lógico es que el gobierno tome una decisión y yo creo también, yo soy absolutamente creyente que hay que ir desmontando poco a poco, pero más rápido que tarde, todo el tema del sistema cambiario. Porque eso ha sido desde Recadi en los años 80 a como se llamaba después en Lucinchi, no recuerdo, y ahora el nido de corrupción más grande que hay. Ese nido de corrupción lo que hace es rico a los ricos y pobre a los pobres. Porque al final el pobre es el que paga la comisión. Recadi era con Lucinchi. O, bueno, con Luis Herrera comenzó el primer control de cambio que yo tenga en memoria. Había una cosa que se llamaba la OTAC, una cosa así. Entonces, lo que te quiero decir que este problema, que siempre se trata de hablar del pasado como si hubiera sido el diablo, bueno, la misma corrupción que se ha producido con todos los controles de cambio se está viviendo hoy y peor. Entonces, ese sistema, mientras más alcabalas tú montas, más corrupción estás montando y más pierde nuestro pueblo. Entonces, es una medida que yo sinceramente creo que hay que hacerla. Otra medida que yo creo que hay que hacer es abrir nuestro mercado petrolero y energía a que haya inversión venezolana y también inversión de otros países a competir para que produzcamos más petróleo. ¿Por qué estamos ahorita pelando? Bueno, porque el gobierno había prometido este año producir 6 millones de barriles de petróleo diarios con el plan Siembra Petrolera. Eran para el año 2012 y estamos produciendo menos de 3. ¿Quién responde por eso? ¿Dónde está el dinero con el cual se iba a hacer más producción de petróleo? Si nosotros estuviéramos produciendo más petróleo, como este gobierno prometió de llegar a 6 millones de barriles diarios, esta crisis no nos golpearía tanto, porque estaríamos produciendo más petróleo y vendiendo más petróleo y no tendríamos la caída del ingreso. Hablando de petróleo, ¿ustedes están de acuerdo con el aumento de la gasolina? Bueno, es que el gobierno hoy por hoy está obligado a aumentar la gasolina. Lo que para mí el tema del aumento de la gasolina, te repito, no es si se aumenta o no. Eso para mí. ¿Qué se va a hacer con el dinero? ¿Qué haces tú con el dinero? Yo creo que hay que crear una alcancía muy transparente donde todo el dinero del aumento de la gasolina que se dé vaya a proyectos sociales. Y lo otro es que yo no puedo aumentarle a los pobres venezolanos la gasolina y seguir regalando entonces a Cuba, a los otros países del Caribe. Tiene que haber un corte también con el tema de Petrocaribe y Cuba para que no puede ser que ellos tengan gasolina gratis y a los venezolanos les vas a cobrar la subida de la gasolina. Eso no tiene ningún sentido. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría saber, ¿estás de acuerdo con que Venezuela vaya al Fondo Monetario Internacional a pedir préstamos para salir de la crisis, para por lo menos financiar parte del déficit? Me lo pregunto, lo vamos después. Bueno, piénsalo y venimos.